Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al espacio virtual de Yo Soy Globalito. Hoy tenemos un tema muy importante, ¿no? Que todos están en la investigación, que es del rol del psicomotricista en el ámbito deportivo. Para esto tenemos dos grandes invitadas expertas del tema, quienes van a estar dándonos estas aclaraciones de distintos puntos, ¿no? Sobre nuestra carrera más que todo. Para esto les voy a presentar antes a Juan Pablo, que es estudiante egresado ya de la carrera de psicomotricidad. Juan Pablito, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Franz. ¿Qué ¿Qué tal? tal ¿Cómo todo? estás? Listo, Bien, aquí. entonces te dejo en el conversatorio, Pablito, para que puedas nutrir los conocimientos, resolver miles de dudas para nuestros queridos compañeros, ¿no? Listo, muchas gracias, Franz. Hasta Bueno, luego. muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, a los estudiantes de la carrera de psicomotricidad, a los licenciados. Sean bienvenidos a este su espacio, como ya lo dijo Franz. Bueno, en esta tarde vamos a estar hablando sobre el rol del psicomotricista en el ámbito deportivo. Para esto voy a invitar a nuestra querida directora de carrera, la licenciada Eliana Maldonado, para que pueda ser parte de este conversatorio, y también va a estar aquí nuestra experta en el ámbito también deportivo, nuestra licenciada Elizabeth Herrera, que además también es licenciada en deportes, así que les doy la bienvenida para que podamos hablar sobre este tema, para que podamos tal vez hacernos nuestras preguntas de cómo es que un psicomotricista va a estar en esta parte del ámbito deportivo. Así que les vamos a dar las bienvenidas a nuestras dos licenciadas. Hola, buenas Buenas tardes, Juan tardes. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Otra vez, hola Globalito. Un saludo a todos los estudiantes de la carrera de psicomotricidad que nos siguen y sobre todo a este maravilloso equipo que es Globalito, a ti Juanpi, a Franz, a Carito, a Marco, a Yerko, a Grace, a Sarita, a todo el equipo maravilloso que siempre está trabajando por incrementar conocimientos, por generar conocimientos, por investigar y bueno, felicitarlos por esta maravillosa iniciativa y evidentemente a mi querida amiga Eli, con quien, bueno, somos colegas, pero además muy buenas amigas. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Juan Pablo, licenciada, realmente un placer el poder compartir este espacio con usted, con este tema que nos apasiona tanto a las dos, que es el deporte, y que también emocionada por este espacio de poder compartir esta construcción de conocimiento que en algún momento no es muy bien comprendido, pero que nos apasiona tanto. Así que muchas gracias. Y bueno, aquí estamos abiertos a poder colaborar con lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, licenciadas. Y justamente como decía la licen Herrera, es como que la mayoría, creo que de nosotros o una gran parte hemos entrado así como motricidad y decíamos, deportes, y hemos dicho, sí, ¿cómo será? Y después era como que estamos un poco confundidos sobre en cuándo va a entrar lo del deporte, en qué semestre van pasando los semestres y no hay deporte, y era como que algo tal vez donde, no sé, nos confundíamos y no estaba claro, pero este espacio más bien nos va a ayudar para aclararnos estas dudas. Así que yo les lanzo la primera pregunta. ¿Cuáles serían los ámbitos de intervención del psicomotricista en el deporte? Bien, es importante. ¿Puedo empezar, Elisita? ¿Está bien? Claro que sí, Licen, Bueno, por favor. gracias. Bueno, pienso que, como tú decías, Pablito, es importante clarificar, porque muchos de nuestros estudiantes ingresan a la carrera por el tema deportivo, porque nuestro nombre, ¿no es cierto? Así lo dice, somos la carrera, la licenciatura de psicomotricidad, salud, educación y deportes, ¿no? Deportes. Sí, sin embargo, bueno, esto tiene que ver en primer lugar con un primer acercamiento que hizo la universidad respecto a, nosotros teníamos la licenciatura en educación física y coyunturalmente había que vincularla un poco la carrera con el tema deportivo por la presencia de esta licenciatura en educación física. Entonces, fue un poco, bueno, ver por ese lado. Sin embargo, hemos ido a lo largo del tiempo construyendo, ¿no es cierto?,
de repente un ámbito de inserción del psicomotricista en el ámbito deportivo, que ahora lo vamos a clarificar, pero que es muy importante. Yo les agradezco muchísimo por habernos convocado con este tema, porque es uno de los aspectos que más confusión genera, no solo entre nuestros estudiantes, sino al exterior, ¿no? Es decir, muchos piensan que somos una carrera donde enseñamos deporte o donde, donde sí tenemos, digamos, materias donde se enseñan elementos como a los profesores de educación física o entrenadores, y definitivamente no es así. Pienso que el rol del psicomotricista en el ámbito deportivo está en construcción, al igual que se han ido perfilando los otros abordajes que se han ido construyendo por la presencia de personas que han ido trabajando en este ámbito, y también eso está pasando con el ámbito deportivo, ¿no? Personalmente, y bueno, después nos los va a decir Eli, además que Eli es pues una experta, porque además de ser psicomotricista, ella es profesora de educación física y licenciada en educación física, entonces, claro, ella tiene un manejo muy distinto. Sin embargo, yo creo que hay dos ámbitos claros de intervención cuando hablamos, digamos, del ámbito deportivo para los psicomotricistas, ¿no? Uno es el que hace referencia a todo lo previo a la iniciación deportiva. Lo previo a la iniciación deportiva es lo psicomotor, es el desarrollo psicomotor, y específicamente son los ejes cuerpo, espacio, tiempo. Todas las actividades deportivas y en realidad toda la iniciación, digamos, predeportiva en cualquiera de los deportes tiene como base, ¿no es cierto?, a la maduración de este cuerpo, este espacio y este tiempo. Y en esto, digamos, tomando en cuenta toda la misma significación que nosotros hacemos cuando hablamos de este cuerpo, este espacio y tiempo, cuando, por ejemplo, se convierten en los ejes que van a permitir luego la adquisición de aprendizajes. De la misma manera, cuando el cuerpo, el espacio y el tiempo, que los vamos a ir desarrollando a lo largo del conversatorio, pero cuando estos tres ejes maduran adecuadamente, armónicamente, se pueden instaurar fácilmente, ¿no es cierto?, las habilidades, digamos, predeportivas bueno, deportivas, ¿no? Es decir, que el deporte va a tener antes de su iniciación, va a estar de alguna manera construido sobre la base psicomotriz, ¿no? Entonces, esto nos lleva a pensar que si el niño no aprende o de repente no se le brindan al niño espacios donde pueda tener un movimiento placentero, donde pueda organizar su movimiento en el espacio, donde pueda de repente desarrollar una serie de habilidades básicas, le va a costar mucho iniciarse en el deporte, ¿no? Sin embargo, también hay que ver que digamos, muchos profesores de educación física, antes de que empecemos con la carrera, pues hacían psicomotricidad, es decir, entendiendo que esta es como la base previa, ¿no? Pero no podemos, Pablito, descuidar el hecho de que nosotros desde la psicomotricidad consideramos que el ser humano, y en este caso el niño que está en construcción, se desarrolla siguiendo una serie de lineamientos que tienen que ver con un desarrollo neurológico, pero sobre todo, ¿no es cierto?, construye su cuerpo. Y esta etapa de construcción del cuerpo, hasta que logra el niño habitar su cuerpo, es el espacio de la psicomotricidad. Y este espacio es el previo a la iniciación deportiva, ¿no? Entonces, un primer ámbito para mí es todo lo que está previo a todo lo que es lo previo a la iniciación deportiva. Sobre la base de un buen desarrollo psicomotor, se van a instaurar las habilidades necesarias para cualquier deporte, ¿no? ¿Qué hace el psicomotricista ahí? Favorece este desarrollo, acompaña este desarrollo psicomotor para que todo esté, digamos, desarrollándose en forma armónica, y el niño, si así lo necesita y así lo quiere, pues se inicia en el deporte, ¿ya? Y el otro ámbito para mí muy importante, que en realidad ya hace referencia también a un otro abordaje, tal vez, es en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Pero contrariamente a lo que de repente se piensa que el psicomotricista, pues, ¿qué hace en un equipo de deportistas de alto rendimiento? Personalmente considero que se establecen dos funciones básicas. Una es trabajar con la escucha al cuerpo. El deportista de alto rendimiento es un deportista, es una persona que escucha muy poco a su cuerpo, ¿no? Justamente porque el deporte exige eficiencia, eficacia, exige
no expresar mucho los sentimientos, exige un nivel de tolerancia a la frustración altísimo, exige un montón de cosas que son, digamos, un poco contrarias a la psicomotricidad. Entonces, el psicomotricista en el ámbito o de repente en el deporte de alto rendimiento es parte del equipo para trabajar, por un lado, le escucha al cuerpo, pero por otro lado va a trabajar con todos los aspectos que tienen que ver con el nivel de interiorización del movimiento, ¿no? ¿Para qué? Para que el gesto técnico sea el adecuado y se puedan, digamos, realizar adecuadamente las distintas ejecuciones, ¿no? Ya sea el deporte que se elija, ¿no? Entonces, en psicomotricidad deportiva trabajamos muchísimo con los elementos cognitivos del movimiento, ¿no? O sea, si bien trabajamos con todo lo que es coordinación, freno inhibitorio, tono, etcétera, pero trabajamos con un aspecto básico que es el aspecto cognitivo del movimiento. Es decir, el niño organiza su movimiento, desarrolla su movimiento y llega a una etapa que la conocemos, ¿no es cierto?, como parte del desarrollo del esquema corporal, ¿no es cierto?, como la etapa del cuerpo representado, ¿sí? Recordemos que tenemos la etapa del cuerpo vivido, percibido y representado. En esta etapa del cuerpo representado se instaura, ahí se cimienta de repente la habilidad que el niño va a tener para interiorizar el movimiento, convertirlo en un esquema cognitivo, y esto va a dar lugar a todo lo que es velocidad en la respuesta motora, control del movimiento y, sobre todo, esta habilidad tan importante que es la automatización del movimiento necesaria para cualquier ejecución, digamos, en alto rendimiento, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Elisita. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas ciertas que decían, ¿no? Que el ámbito antes, previo a la iniciación deportiva, y después cuando ya se va a trabajar con un deporte de alto rendimiento, sobre todo con la escucha del cuerpo, que es la parte más fundamental, pienso yo, de nuestra carrera, que es nuestro instrumento de trabajo y que pues lo que mejor que podemos tener para poder brindar. Licenciada Herrera, ¿usted qué podría decirnos en qué ámbito se desarrolla el psicomotricista en el ámbito deportivo? Muy bien, a mí me encanta esta parte, Franz, porque coincidimos totalmente con la licenciada Eliana cuando hablamos que el psicomotricista en una primera etapa es quien puede sentar las bases de todo lo que es el desarrollo psicomotor para iniciar en lo que son las habilidades específicas de cada deporte, ¿no es cierto? Entonces, primeramente, un ámbito de trabajo para el psicomotricista sería ese, un previo a todo lo que es la iniciación deportiva, e incluso yo me atrevería a decir una primera etapa de la iniciación deportiva donde se puede realizar lo que es la observación y la valoración de todo este bagaje motor que el niño necesita para incursionar en el deporte. En un segundo ámbito de trabajo, también coincido plenamente con la licenciada Eliana cuando pensamos que el psicomotricista puede formar parte de un equipo multidisciplinario, ya sea en deporte competitivo o deporte de alta competencia. Ahora bien, el psicomotricista que quiera formar parte de un equipo multidisciplinario, se puede decir, Franz, que realmente tiene que tener el conocimiento pleno, primero de la disciplina deportiva, tiene que conocer absolutamente todo lo que es reglamentación, lo que es desarrollo, lo que es historia, lo que es todos los gestos específicos de cada disciplina deportiva, porque a raíz de la observación que el psicomotricista pueda hacer del desempeño deportivo, es que sus apreciaciones van a poderle ser de gran beneficio, por ejemplo, al preparador físico, al psicólogo, al nutricionista. Ahora, este aporte que el psicomotricista pueda hacer va a ayudar al rendimiento de cada deportista en el caso de que sea una disciplina individual. Y en el caso de que sea una disciplina de conjunto, este aporte le va a brindar una valiosa información a lo que es el entrenador para organizar todo lo que sea el rendimiento deportivo de su disciplina deportiva. Ahora, en esta última etapa, yo me atrevería a decir que también surge un espacio de trabajo también para el psicomotricista en el área deportiva cuando hablamos de deporte adaptado también, ¿ya? ¿Por qué? Porque
nosotros como psicomotricistas recibimos una formación para ver a la persona más allá de una patología, ¿no es cierto? O sea, nuestra mirada siempre va a ser integral, siempre va a ser ver a la persona en sus potencialidades más allá de sus limitaciones. Entonces, cuando hablamos de deporte adaptado, nosotros tenemos que ver que podríamos ser un gran apoyo en todo lo que es la iniciación deportiva en estos deportistas que puedan realizar todo lo que es el deporte adaptado y también en lo que es el deporte paralímpico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de una discapacidad física, motora, y habláramos de una persona que ha sufrido una amputación o ha sufrido un accidente y queda parapléjico a raíz de ese accidente, nosotros desde la psicomotricidad comprendemos que ese cuerpo va a ser un cuerpo que está en duelo, es un cuerpo que aún siente la presencia de un miembro, pero efectivamente ese miembro ya no tiene funcionalidad o ya no existe en el caso de una amputación. Entonces, el psicomotricista lo que va a hacer en una primera instancia es poder, a través de toda su especificidad, ayudar a que ese cuerpo se vuelva a encontrar para, a través del deporte, poder incursionar en lo que es el deporte, o sea, la práctica deportiva, perdón, y también su incursión a lo que es la sociedad. Estos tres ámbitos son interesantes, pero creo fervientemente que tiene que estar en un marco denominado ética profesional, donde este psicomotricista, cuando decide incursionar en el área deportiva, tiene que tener la claridad de qué es él. Él es un psicomotricista y tiene que conocer tan bien su rol para no asumir roles de otros profesionales de este equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el psicomotricista maneje de manera correcta esta ética personal y profesional, va a poder ensamblar en cualquier equipo multidisciplinario con el gran aporte de la mirada que nosotros tenemos a lo que es la corporalidad de la persona, ¿no? Y caminando un poquito en este diálogo, me quedo pensando bastante en los tres ejes que desde psicomotricidad manejamos y que los mencionaba muy claramente la licenciada Eliana. El eje cuerpo, espacio y tiempo. Y tenemos que decir que tenemos tantas similitudes con los profes de educación física como con los entrenadores en algunos aspectos que los profes o los entrenadores nos van a hablar de corporalidad, espacialidad y temporalidad, ¿no? Pero ahí tenemos nosotros el plus, ¿no? O sea, porque podemos mirar lo mismo, pero el psicomotricista lo que va a hacer es poder entender este cuerpo a partir de su particular forma de ser, ¿no es cierto? Entonces, ayudando a, desde esta mirada, podemos ayudar en el ensamblaje con la disciplina deportiva, ¿no? O sea, podemos ser ese nexo. Me parece que esas tres áreas de intervención son muy interesantes y son muy productivas para el rendimiento a futuro. Claro, algo que nos dijo y creo que nos ha dejado muy en claro y creo que ha aclarado muchísimas dudas, lo que decía Licen es de que tenemos que tener en claro, cuando digamos, si nos vamos a ir a la parte del deporte, o sea, tener claro que nosotros somos psicomotricistas, qué es lo que vamos a hacer, trabajar en nuestra especificidad para no ir confundiéndonos y sobre todo para no ir confundiendo también a las demás personas, porque a veces pasa que nos ven y nos dicen, pero tú eres profe de educación física o tú eres fisioterapeuta y nos van confundiendo cuando en realidad nosotros tenemos que demarcar nuestra especificidad y sobre todo algo que también me gustó mucho que dijo es que si nos vamos a ir a esa parte del deporte, tenemos que tener un claro conocimiento a qué deporte estamos yendo, qué reglas se van a tener, cómo se maneja, cómo se ve el cuerpo en ese deporte, porque no es como que yo voy a ir a decir, pucha, no sé qué hacer, me gusta jugar fútbol, ya, iré al área de deporte en psicomotricidad porque me gusta el fútbol y sin conocer y tener claro las reglas, así todo el peso del balón, tantas cosas que son muchos detalles que nos van a servir, digamos, para trabajar si nos decidimos ir a esa área y es algo súper importante, pienso yo, porque, como digo, no es ir por ir nomás sin tener un conocimiento
movimiento, sin saber de las reglas, sin saber qué es lo que se va a hacer. Eso me parece algo muy importante. Bueno, Pablito, muy bien, si vamos podían, a... Pablito, ¿puedo añadir una cosita? Algo Claro. que me surgió un poco, me resonó un poco lo que tú dijiste. Y algo importante también es que pues el psicomotricista puede utilizar también, aparte de lo que decía Nelly, que me parece muy bien el tema de deporte adaptado, ¿no? Que es otro ámbito, pero también el deporte puede constituirse en un elemento terapéutico, es decir, si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el ámbito terapéutico, nada que ver con el deportivo, ¿no? Estamos trabajando en el ámbito terapéutico con un paciente, por ejemplo, un adolescente, podríamos utilizar el deporte como un elemento o una estrategia terapéutica. Es decir, en algunos casos, no en todos, porque yo en esto quiero también ser clara, no todos los niños pueden iniciar digamos, el deporte, ¿no es cierto? O el deporte que tal vez al papá le guste, ¿no? Si el niño, por ejemplo, presenta, digamos, una, no sé, características de inhibición psicomotriz y de repente los profesores le sugieren al papá, el profesor de aula, digamos, ¿no? O está muy gordito el niño, entonces para que vaya a bajar un poco de peso, que vaya a hacer deporte, ¿no? Y pues en realidad podemos entorpecer muchísimo toda la construcción de su cuerpo, ¿no? Este proceso de corporización que hablábamos, porque pues lo vamos a exponer al niño en un lugar donde se tiene que mostrar, ¿no? Entonces, no todos los niños, pienso que, y ahí está el filtro, el psicomotricista debería poder en algunos casos sí poder recomendar el deporte como un elemento o como una estrategia terapéutica. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, resulta muy bueno también en adolescentes, cuando, por ejemplo, necesitamos trabajar algunos aspectos que tienen que ver con el tema de grupo o de repente con algunos aspectos que tienen que ver más con, no sé, la organización espacial. Es decir, puede también el deporte ser utilizado por el psicomotricista como un elemento terapéutico, ¿ya? Pero esto no significa que todos los niños, ¿no es cierto? Y yo eso enfáticamente un poco lo digo, muchos papás nos preguntan, ¿no es cierto? Ahora, digamos, llegan a la consulta y ¿qué deporte me aconseja? Pues no es que todos los niños tengan que hacer deporte, hay muchos niños que tienen que trabajar primero en la construcción de su cuerpo, porque si el deporte llega cuando el niño está en un proceso de construcción y hay elementos del entorno, digamos, de los aspectos emocionales, relacionales que no están bien, el deporte puede entorpecer este proceso, ¿no? Entonces, es muy importante y aquí hay el filtro del psicomotricista para detectar, ¿no es cierto?, qué niños y a qué deporte. En ese sentido, yo coincido con la licenciada Herrera, que dice que el psicomotricista tiene que conocer, no para enseñar, digamos, qué es el básquet o qué es el fútbol o qué es el voleibol, no, el psicomotricista tiene que conocer porque también va a orientar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos de repente niños dispersos, un deporte en equipo le va a costar mucho. El niño va a perderse en el fútbol, no va a saber si tiene que patear para un lado, para el otro, se va a desorganizar y en realidad vamos a empeorar, ¿no es cierto?, la sintomatología que nos trae la consulta. Entonces, el psicomotricista tiene que conocer los deportes y las características de cada deporte para orientar, ¿no? No para enseñar. Eso, Pablito, eso quería añadir. Y algo más, así muy rica esta charla, porque es interesante cuando uno va, por ejemplo, a un preescolar, el 99.9% de los niños, todos quieren pasar educación física, todos quieren hacer deporte, todos tienen esa ansia de movimiento, pero cuando este cuerpo está en una transición, o sea, pongámonos cuarto de primaria, quinto de primaria, cuando esos cuerpitos están en transición, o sea, en cambio físico, uno va y hace una estadística y ya no existe la misma cantidad de niños que quieran hacer educación física o que quieran hacer deporte, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es que tanto el profesor de educación física como el entrenador, en el área deportiva, claro, hablando, trabajan con lo más íntimo que una persona tiene, que es su cuerpo, o sea, es esta corporalidad, este cuerpo que nos acompaña.
Y en la materia de educación física y en deporte también, este cuerpo se muestra tal cual es. O sea, no hay como tú puedas mostrar que corres de una manera si no lo haces. No hay forma que tú muestres que puedes saltar si no saltas. Entonces, este cuerpo en el deporte y en educación física es muy expuesto. Por lo tanto, la mirada de un psicomotricista en un equipo multidisciplinario, lo que va a hacer, y coincido totalmente, Licen, es poder observar cómo está este proceso de desarrollo de este cuerpito y poder realizar a través de sesiones individuales, separadas o tal vez en conjunto, dependiendo de los casos, la aceptación y la reestructuración de este cuerpito para que no quede marcado, ¿no? Porque luego avanzamos hasta la universidad y tú ves algunos estudiantes, qué sé yo, que tienen, a simple vista, tú dices, pero sí podría hacer una determinada gama de ejercicios, pero no las hace. Y es porque este cuerpo ha quedado marcado tan pequeño con esa idea de que no se puede hacer y la persona no sale de ahí. Entonces empieza a aislar de lo que es la actividad física, en este caso, o el deporte, y de alguna manera merma también su calidad de vida a futuro, ¿no es cierto? Seguro que sí. Muchos grandes aportes que hemos tenido aquí que tal vez no los tomábamos antes en cuenta, ¿no? Algo muy importante que creo que estamos hablando ahora, que podríamos decir que un ámbito más en el que se trabaja, digamos, el que podría tomar el psicomotricista es en el ámbito terapéutico. Es verdad lo que dicen que a veces cuando no hay una construcción de esa parte, después a grandes o a futuro se puede ver, se evidencian, ¿no? Los problemas que tienen, como decía la Alicia Herrera, porque ha habido una marca ahí que después yo justamente contándoles una pequeña experiencia en la sala de psicomotricidad, me acuerdo que decía, ¿y por qué no salta mi compañera? Así, me ponía a pensar, si es algo tan fácil, pero es verdad, todo viene vinculado a su historia, qué es lo que ha pasado desde pequeño. Yo no entendía, decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué no salta? Pero son cosas muy importantes que a veces desde pequeños o hasta todos nuestros propios papás o tal vez algunos docentes igual en la etapa de la escolaridad no lo toman en cuenta y ahí es donde viene nuestro trabajo, ¿no? Poder identificar qué son las cosas que han pasado, cuál es el problema, por así decirlo, que presenta cada uno y poder ayudarlo y trabajar con eso. Es algo muy interesante y muy importante, ¿no? Y sobre todo también en este tiempo que estamos pasando, también a veces hacer deporte o hacer ejercicios nos ayuda mucho también para podernos desestresar, para podernos reír, para podernos un rato sacarnos, digamos, todo lo que está pasando a nuestro alrededor y enfocarnos en algo que nos hace felices, ¿no? Como decía la Alicia y Eliana, no tanto como para enfocarnos, digamos, yo voy a ser un deportista, sino como un momento de esparcimiento, de diversión, para que podamos estar bien también, ¿no? Entonces, ahora les voy a lanzar la siguiente pregunta. Ahora vamos a comenzar con Alicia Herrera. ¿Qué contenidos son de interés del psicomotricista en el ámbito deportivo? Muy bien. Hay algo que es así sumamente interesante y es que el psicomotricista que decida trabajar en lo que es el ámbito deportivo, lo primero que tiene que hacer es hacer una evaluación de lo que es el desarrollo de la personita o del grupo con el que va a trabajar y tiene que enfatizar primero que nada en lo que es el trabajo de las habilidades motrices básicas, todo lo que son en actividades locomotrices y no locomotrices como correr, saltar, lanzar, estirarse, balancear. También tiene que trabajar en todo lo que son las habilidades de manipulación, de recepción, de contacto, para poder hacer una transición a lo que son las habilidades perceptivo-motrices y luego, en el transcurso del tiempo, ingresar en todo lo que son las habilidades específicas del deporte. Pero hasta ese momento nosotros no tendríamos ninguna diferencia con un profe de educación física, que la mayoría se dedica a entrenar también, o con un entrenador. Considero que en este momento ingresa el plus del psicomotricista, cuando lo que va a hacer es considerar todo lo que son las conductas motrices de base, como el tono, el control tónico postural, el control respiratorio, la disociación segmentaria, ya sea el equilibrio, la coordinación, o las conductas perceptivo-motrices, como son el esquema corporal, orientación espacial, temporal, y las conductas neuromotrices, también como la lateralidad. Ahora, estos conceptos podríamos ver que son de un tipo más
motor, se podría decir. Y nuestro plus viene cuando nosotros hacemos lo que es una observación a los contenidos cognitivos, ¿no? Memoria, atención, percepción, sistematización, la creatividad y la espontaneidad en cada una de las jugadas, y también los contenidos de tipo socioafectivo, como la espontaneidad, el control de emociones, la tolerancia a la frustración. Ahora, en este momento, diría yo, que viene el plus de lo que es del trabajo con el psicomotricista, porque si estamos hablando de deporte, estaríamos hablando de personas que tienen una inteligencia kinestésica altísima. O sea, no hay deportista reconocido que no pueda copiar o hacer un ejercicio que tú le muestras, porque tiene una alta inteligencia kinestésica. Pero si nosotros revisamos un poco la bibliografía y hablamos del autor Da Fonseca, él nos dice que cualquier persona que tenga un alto talento, ya sea en el área deportiva, creativa, va a tener una cierta limitación en una de las otras áreas del desarrollo, que podría ser, por ejemplo, el área cognitiva o el área socioafectiva para un deportista, ¿ya? Y cómo esta limitación en una de estas dos áreas le va a afectar a este deportista es cuando este deportista vaya y realice su desempeño deportivo, ya sea en una competencia o ya sea, qué sé yo, en un momento de entrenamiento. Y les voy a poner un ejemplo así pequeñito y claro. Por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando en un equipo de básquet, con un equipo de básquet, con pequeñitos que están haciendo la iniciación deportiva, uno se da cuenta que hay niños que tú muestras el gesto técnico, digamos, lo que es el dribbling, la manipulación con el elemento, y ves por ahí un enano que tú ni has terminado de mostrar el ejercicio y él ya está, y lo está haciendo mejor que tú. Pero tú le preguntas y le dices, ¿cómo agarraba yo el balón? Y él no te puede explicar. O tú le dices, vamos a ir con el baloncito soltando en el aire en zigzag, y el enano va en zigzag, pero vuelve en línea recta. ¿No? Entonces, el psicomotricista en ese momento es cuando tiene que hacer una observación detallada de estos contenidos, ya sean del área cognitivo socioafectiva, para ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Y poder de una manera temática, poder a través de dribles de movimiento o juego, poder dar una apreciación sobre la homogeneidad del desarrollo, ¿no? Entonces, si bien los contenidos que nosotros como psicomotricistas vamos a manejar son muy similares a los que manejan los profesores o los entrenadores, el dominio de lo que son los contenidos cognitivos y socioafectivos son los que van a darnos el plus de trabajo, porque nosotros vamos a poder identificar limitaciones. Ahora, ese sería un ejemplo en iniciación deportiva. Si nos vamos a lo que ya es nuestro trabajo en el equipo multidisciplinario, ustedes y nosotros debemos saber que, por ejemplo, el baloncesto es un deporte de conjunto, pero que estratégicamente tiene que dominar un montón de, varios elementos, como por ejemplo el poder fijar más de una figura de movimiento en un mismo instante. Por ejemplo, yo soy un pivot y tengo que salir al lado derecho, y luego cuando venga una cortina tengo que salir al lado izquierdo, ¿no? Entonces hay una serie de indicaciones que me dan, pero si yo tengo una limitación en la memoria, por ejemplo, o en la atención, no voy a poder salir después de la cortina. Entonces, el jugador se siente frustrado y es cuando baja su rendimiento. En si el psicomotricista puede hacer la observación de estos contenidos, ya sean cognitivos o socioafectivos, le van a dar el plus a su trabajo. Entonces, considero esos, Pablito. Súper. Entonces, podríamos decir que hay muchos contenidos que tenemos que tomar en cuenta cuando nos vamos a meter y nos vamos a estar hasta el fondo en la parte del deporte. Lisa Eliana, ¿qué nos podría decir? ¿Qué contenidos tendría que interiorizarse, tendría que, no sé, aprender mejor el psicomotricista para el ámbito deportivo?
Bien, Pablito. Bueno, primero algo que es importante destacar es que pues la psicomotricidad es una sola en cuanto a sus constructos epistémicos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos conceptos o constructos que hacen a los aspectos esenciales de nuestra disciplina, ¿no? Y que tienen que ver evidentemente con esta eh, de repente este proceso de construcción de la corporeidad tienen que ver con la globalidad, este conjunto de sistemas que nosotros consideramos cuando entendemos que pues un niño no hereda un cuerpo, sino que hereda un organismo y hasta que logra habitar su cuerpo, ¿no es cierto?, pasan muchas cosas y que no solamente depende el desarrollo psicomotor del bagaje genético que el niño pueda heredar, sino sobre todo de la interrelación con el otro, con la cultura, con el espacio, con los objetos, etcétera, ¿no? Estos conceptos son fundamentales para cualquiera de nuestros, digamos, ámbitos laborales, ¿no? Entender que el cuerpo se construye en relación con el otro, ¿no? Digamos, a partir del otro, a partir de la mirada del otro, entender que el cuerpo es una construcción social, ¿no es cierto? Son aspectos que nos van a marcar el devenir de nuestra profesión en los diferentes ámbitos laborales, ¿no? Entonces, esos digamos que son evidentemente constructos o conceptos o contenidos más bien de repente generales para todos, ¿no? Sin embargo, para cuando queremos ver el tema deportivo, yo considero, un poco coincido con la licenciada Eli también, en que evidentemente los contenidos instrumentales, si nosotros hablamos desde los subsistemas, los contenidos que tienen que ver con lo motor instrumental son fundamentales, ¿no es cierto? Pero es fundamental esto que yo también marcaba un poco al inicio, que es la concepción cognitiva del movimiento, ¿no? Es decir, en una primera instancia, el niño se desarrolla y desarrolla su movimiento a partir de su propio cuerpo. Pero llega un momento en que el niño interioriza el movimiento y lo construye y lo posiciona como esquema cognitivo. Y esto le sirve para el aprendizaje, digamos, escolar, pero además le sirve para el desempeño deportivo. Cuando nosotros vamos a hacer una jugada, el aspecto, por ejemplo, táctico, ya en un deporte de conjunto, ¿no es cierto?, ponemos en acción una serie de elementos de este aspecto cognitivo del movimiento, ¿no? No solamente necesitamos que el futbolista sea hábil en coordinación, en equilibrio, digamos, el patrón de patear, por ejemplo, no solamente eso, necesitamos que este movimiento haya subido un escalón de ser simplemente movimiento, ¿no es cierto?, a ser un esquema cognitivo. ¿Para qué? Para que pueda organizarse en el espacio y en el tiempo adecuadamente y pueda usarse, ¿no es cierto?, en un aspecto básico que es esto que decíamos al principio, que es la automatización del movimiento. El gesto técnico para cualquier deporte depende del nivel de automatización del movimiento que el niño tenga o que la persona, el deportista en este caso, tenga. De esta posibilidad de utilizar o de lograr el movimiento automatizado va a depender, por ejemplo, la rapidez en la respuesta motora, ¿no? Es decir, que si, por ejemplo, un niño tiene todavía problemas de organización en el espacio, la respuesta motora va a ser más lenta porque tiene que pensar su movimiento, ¿no? Yo siempre cuando doy esta parte, digamos, de la clase, cuando me ha tocado dar la materia de psicomotricidad deportiva, que también la Lisa Nelly ha sido docente también de la misma, y bueno, también me tocó trabajar con ella en la licenciatura en educación física. A mí me gusta mucho explicar siempre a partir del ejemplo de manejar un auto, ¿verdad? Cuando uno maneja un auto y está comenzando a manejar, uno piensa en su movimiento, entonces uno tiene que estar muy atento, hasta tienes que mirar para ver si estás en qué caja o si estás apretando el freno o el acelerador. Pero luego, cuando se automatiza, parecería realmente solo un reflejo, pero no lo es. Es decir, uno cuando está manejando, utiliza, digamos,
el movimiento de una forma automática, ¿sí? Y esto permite la sincronización. Lo mismo pasa en el deporte, ¿no? Es decir, el movimiento ya no es pensado. Cuando, por ejemplo, bueno, yo tengo a mi nena, mi hijita, que es deportista de alto rendimiento, ella es trampolinista, gimnasia de trampolín. Y cuando, por ejemplo, ella está saltando 5 metros en el trampolín a una altura de 5 o 6 metros y hace una serie de giros que tienen un nombre específico, ¿no? Una serie de giros muy rápidos. Ese movimiento está automatizado. Si yo le pido, a ver, dime qué cosa vas haciendo, lo que decía hace un momento la Eli, ¿no? Se desorganiza, se caería, ¿no? O cuando nosotros vamos subiendo una grada o bajando unas gradas, y si pensamos que estamos haciendo, seguro que nos vamos a caer. Y si yo estoy manejando y pienso en que tengo que frenar o no sé qué, seguro que me voy a chocar, ¿no? Entonces, el movimiento, el aspecto cognitivo del movimiento es uno de los contenidos que el psicomotricista en deporte debe dominar, porque el deporte implica que el movimiento se organice y que se junte, pero en una milésima de segundos, con lo que son el cálculo de distancia, de velocidad, de dirección, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a patear al arco, el deportista tiene que patear según la distancia. Sabemos que va a patear de diferentes formas, si patea con el empeine o con la punta del pie o de costado, va a ser diferente, ¿no? Lateral, etcétera. De acuerdo a dónde está el balón, a dónde estamos nosotros ubicados, vamos a hacer un diferente golpe en el balón. Pero esto no es pensado, no es que el deportista piense y dice, a ver, de aquí a allá hay 2 metros, si yo pateo, no veo, o sea, ya le quitarían el balón. Es algo prácticamente automático. Entonces, este es el aspecto cognitivo del movimiento, del cual yo sé que, por ejemplo, los profesores de educación física, los entrenadores, no se ocupan. El profesor de educación física o el entrenador se ocupa de los aspectos netamente motrices, pero el psicomotricista se tiene que ocupar de los aspectos psicomotrices, y este es el aspecto o el contenido cognitivo del movimiento, ¿no? Por otro lado, lo que decía la Liz en él, y los aspectos o los contenidos que tienen que ver con los relacionales básicos, seguro, porque si no manejamos esto, podemos tener en el deportista de alto rendimiento una serie de elementos negativos, como ser el tema de la tolerancia a la frustración. Hay una serie de malas vivencias del cuerpo en el deportista de alto rendimiento, en esto que decíamos que no hay mucha escucha al cuerpo, y por ejemplo, suceden o dan lugar un poco en muchos casos, a trastornos alimenticios, ¿no? Porque hay una mala, digamos, vivencia del cuerpo. En psicomotricidad hablamos mucho de que el objetivo final un poco del psicomotricista es que la persona se sienta bien en su propia piel, ¿no? Y hay muchos deportistas de alto rendimiento que se sienten bien, ¿no? En los aspectos motrices, instrumentales, pero no se sienten bien en su propia piel, ¿no? Y el psicomotricista pues tiene que trabajar en estos aspectos. Y también hay un elemento muy importante aquí, dicen, y Pablito, y es el hecho de que desde lo que es el psicomotricista en el área deportiva, la familia, o sea, el análisis, el estudio, la observación que realice el psicomotricista al entorno de este deportista va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque el psicomotricista va a tener que observar de alguna manera cuál es la carga emocional que trae la familia sobre este deportista. Porque muchas veces, como lo decía muy claramente la Licen, lo que se hereda, bueno, no siempre, toda la vida lo que se hereda es lo genético, pero la carga emocional que le trae la familia a este deportista, ya sea bueno o no sea malo, es muy fuerte, porque si el padre, el abuelo, el tío, algún familiar de este niño era bueno, el entorno va a esperar que este niño sea bueno, ¿no? Entonces, esa carga emocional lo que muchas veces hace es que no haya un completo disfrute de esta actividad deportiva, ¿no? Entonces, el psicomotricista va a poder observar esto, y para eso tiene que tener un dominio pleno de lo que son los contenidos que ayudan a estructurar a esta persona, ¿no? Ahora, podría salir en este momento a la palestra un psicólogo y nos dice, pero yo, desde mi especificidad, el psicólogo dice, yo puedo observar estas conductas y puedo trabajar con él.
El plus que tiene el psicomotricista es que va a poder detectar estos problemas a través del movimiento en el juego. O sea, en el movimiento, en el juego, en la actividad motora, la persona no puede fingir. Va a actuar, va a moverse de acuerdo a lo que siente, a lo que es y a lo que puede hacer. En cambio, cuando el deportista verbaliza, el deportista te puede verbalizar lo que a él le interesa que tú sepas, ¿no? Dependiendo del nivel de confianza que uno tenga con su psicólogo. Pero el psicomotricista lo va a observar a través de su comportamiento, en su movimiento, en su relación con el entorno, y ahí es donde el psicomotricista brinda un gran aporte a este equipo multidisciplinario. Correcto. Muy buenos los aportes de ambas licenciadas, que lo que me parece excelente, digamos, esta última parte que dijo Alicia Herrera, es que es verdad, o sea, es como dice un dicho, ¿no? Es como, ¿cuándo conoces a las personas? En el juego, porque ahí es donde te muestras, te enojas, te gritoneas y demás cosas, pero sí, digamos, verbalmente después uno puede ser muy amable, muy tranquilo, todo está súper, sí, vamos a divertirnos, pero cuando llega el momento de la verdad en el juego, ahí ya se suelta todo y ahí es donde nosotros podemos observar, podemos entender por qué ha reaccionado de esa forma, qué es lo que le ha pasado y listo, ya lo pescamos en curva, ¿verdad? Entonces me parece excelente, digamos que, sobre todo, digamos, en estos contenidos que tenemos que nosotros enfocarnos más como psicomotricistas, tal vez no tanto en la parte motora, como usted decía, porque esto lo va a hacer más también un profesor de educación física, sino que nosotros nos vamos más a la parte cognitiva y a la parte socioafectiva. Esa parte que mencionaba de la presión familiar y también de amigos a causa, digamos, de que sea un deportista heredero, tal vez de alto rendimiento o algo, puede causar muchas cosas. Y como decía, ya no va a haber un disfrute, no va a haber algo placentero al realizar esta parte del deporte, sino va a ser más como una exigencia que puede llegar a tal vez a crear mucha frustración, ¿no? Ya sea en la familia o tanto también con la persona que va a realizar el deporte. ¿Correcto? Pero hay algo también, Pablito, y me parece así súper interesante mencionarlo, es el hecho de que a raíz de la preparación que recibe un psicomotricista en su tiempo de formación en la universidad, está apto como para poder identificar muchos movimientos parásitos. Y a través de la mirada del psicomotricista es que muchas veces el entrenador o el preparador físico podría detectar algunos problemas que luego ellos los van a trabajar, pero el ojo clínico del psicomotricista te puede ayudar a mejorar también ese tipo de movimientos para mejorarlos, ¿no? Y se me viene a la mente, la Licen también, creo que hemos disfrutado un poco de esa tesis, Licen, cuando Joel trabajó, no sé si era en su tesis, pero trabajó con lo que era la percepción en la viga de equilibrio para mejorar el rendimiento de los chicos, ¿no? Entonces, el psicomotricista puede, a partir de la observación, brindar estrategias para mejorar. Entonces, es un cúmulo que el psicomotricista puede brindar. Seguro. Correcto. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del psicomotricista en el equipo disciplinario? Ahora vamos a comenzar con la Licen Eli y luego con la Licen Herrera. Bueno, bueno, a ver, decíamos que el equipo multidisciplinario es fundamental en los diferentes ámbitos de inserción del psicomotricista, porque pues el psicomotricista tiene una especificidad en la mirada. Sin embargo, cuando hablamos de deporte, seguro que vamos a tener, digamos, le vamos a dar gran valor, ¿no es cierto?, a una serie de profesionales que trabajan en el deporte. Si estamos hablando del equipo multidisciplinario que acompaña, por ejemplo, al alto rendimiento, el psicomotricista va a ser parte justamente cuando se va a de repente establecer o se van a establecer los objetivos que tienen que ver con el rendimiento deportivo, ¿no? Determinado, ya sea, bueno, cualquier ámbito deportivo, cualquier especialidad, pero definitivamente el psicomotricista va a ser parte de este equipo y va a trabajar con la especificidad del psicomotricista, ¿no? ¿Qué significa esto?
Uno de los aspectos básicos, Pablito, del psicomotricista es el respeto. Creo que esto tenemos que marcarlo mucho. Nosotros tampoco tenemos que creernos que todo lo sabemos o todo lo podemos, ¿no? Necesitamos valorar mucho, ¿no? El conocimiento y el aporte de los otros profesionales. Por lo tanto, por ejemplo, trabajar en un equipo en el ámbito deportivo va a significar para el psicomotricista posicionar su especificidad en la mirada, ¿no? Como decía Eli, tal vez vamos a compartir muchas cosas, vamos a compartir tal vez muchos contenidos. Si uno se fija en la malla curricular, por ejemplo, del profesorado en educación física, ¿no? Tienen muchas materias muy similares a las nuestras. Y si uno se fija, por ejemplo, en la planificación de un docente, un profesor de educación física, digamos, de nivel inicial, ¿no? Y ve una planificación nuestra en el ámbito educativo, hablando de educación psicomotriz, por ejemplo, los contenidos tal vez son los mismos, ¿no? Sin embargo, ¿dónde se va a ver la especificidad? Es justamente cuando nosotros trabajamos en un equipo, en un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, con otros profesionales. ¿Qué va a marcar esta especificidad en el equipo? La mirada, ¿no? La mirada del psicomotricista es una mirada que nace de estos constructos epistémicos que decíamos al principio y que tiene que ver con la aceptación, la escucha, la empatía, es decir, las competencias del psicomotricista, ¿no? Eso posiciona a nuestra mirada, ¿no? En un ámbito muy propio del psicomotricista. En el equipo van a haber otro tipo de miradas. ¿Qué mira, por ejemplo, un entrenador? Mira el rendimiento. Al entrenador le va a interesar todo lo que sea bueno para que este deportista rinda mejor, ¿no? Para que salte más alto, corra más rápido, no sé, es decir, le va a interesar, la mirada va a estar puesta en el logro, ¿no? En el rendimiento. ¿no? Pero nuestra mirada, y esto marca un poco la especificidad del trabajo del psicomotricista en el equipo, nuestra mirada va a ser evidentemente la mirada que coincide con nuestros lineamientos que dan origen a la disciplina, ¿no? Esta mirada que es una mirada sobre todo de aceptación, de escucha, pero que va a ser un poco difícil en el ámbito deportivo, porque no es pues que nosotros sabemos que, por ejemplo, respetamos mucho en la espontaneidad o en la actividad espontánea del niño la particular manera de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, si digamos estamos en una sesión de práctica psicomotriz o de educación psicomotriz, y entonces el niño, por ejemplo, estamos haciendo, no sé, están los niños saltando, y entonces el niño salta de una determinada forma, nosotros vamos a decir, miren qué lindo, Carlitos sabe saltar de esta manera, miren este otro niño, ¿no? Es decir, rescatamos la expresividad de cada niño. Pero en el deporte las cosas son diferentes, ¿no? Porque no hay una forma de meter gol. O sea, hay una sola forma de meter gol, o sea, no te puedo, ¿no? Si no metes gol, no te va a decir es que es su forma particular de meter gol, no, o sea, el gol es así, nomás, ¿ve? O sea, no hay otras opciones. Entonces, aquí debemos tener mucho cuidado, Juan Pablo, porque podemos muy fácilmente vendernos, ¿no? Prostituirnos en el sentido amplio de la palabra, y eso me preocupa mucho, por eso es que nosotros en la carrera nos hemos, o sea, este ámbito del deportivo lo hemos siempre de repente considerado como un ámbito en construcción y no nos animamos tanto porque es muy fácil venderse, ¿no? Es muy fácil en un equipo multidisciplinario irse al lugar del entrenador, ¿no? Y mirar como él, y entonces mirar el logro, mirar que salte mejor, que no, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que perder de vista nunca nuestra mirada. Lo que mira el psicomotricista siempre está más allá de lo observable, ¿no? Más allá de lo que ven las otras personas. Nosotros no nos interesa el resultado, nos interesa mucho el proceso. Y aquí hay algo que a mí me gusta mucho, el profesor Vergés, que dice que el psicomotricista trabaja sobre el funcionamiento y no sobre la función,
¿no? Y esto para mí marca nuestra especificidad en el equipo multidisciplinario. La mayor parte de los otros profesionales trabajan sobre la función. Nosotros trabajamos sobre el funcionamiento, es decir, sobre la forma en cómo el niño hace con esa función determinada, ¿no? Cómo la organiza. Y en cómo la organiza, entra en juego el otro, ¿no? Entonces, me da un poco de miedo, o sea, esta pregunta que tú nos hacías, me da un poco de temor, ¿no? Es decir, porque es muy fácil que nos vendamos, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy, muy cuidadoso y de repente, por eso es que yo pienso que no se ha tomado al deporte, o al ámbito deportivo, perdón, como un abordaje a la psicomotricidad, porque es muy fácil pasarse a este otro lado, es muy fácil mirar el rendimiento, ¿no? Caer en eso. Entonces, lo que pienso que el psicomotricista hace en un equipo, ¿no es cierto?, tiene que ver con justamente fijarse en que lo psicomotor esté maduro, esté desarrollado, y si es que no está maduro para un determinado deporte, pues el psicomotricista debe ayudar, ¿no es cierto?, coadyuvar a que se desarrolle, ¿no? Este es un trabajo reeducativo. Definitivamente, si lo miramos desde los enfoques o abordajes que nosotros conocemos, es un trabajo reeducativo. Es decir, no está bien esto, ¿no? Por ejemplo, el niño está jugando fútbol, pero el niño tiene una lateralidad cruzada, ¿no? Sabemos que la lateralidad cruzada va a determinar dificultades en la organización espacial y en la atención. Esto va a incidir directamente en el aspecto táctico y técnico del deporte, del fútbol en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer el psicomotricista? Va a reeducar de alguna manera, ¿no es cierto?, esto que no está bien organizado, para que el niño mejore, digamos, en el deporte, ¿ya? Esto tiene una mirada reeducativa, totalmente, ¿ya? Sin embargo, o sea, esto tiene que ver mucho con el deportista, sobre todo que está iniciándose o el niño, perdón, que está iniciándose, y que sabemos que tiene que tener una serie de elementos que tienen que estar maduros para iniciarse en el deporte, ¿no? Sin embargo, en el deporte de alto rendimiento, bueno, pasa algo similar, pero se añaden otros elementos que tienen que ver con la presión y tienen que ver con el rendimiento, ¿no? Si tú le dices al entrenador o al equipo y le dices, yo quiero que el deportista o el deportista escuche su cuerpo, te van a votar, ¿no? Porque al entrenador, ¿qué le importa que escuche o no escuche su cuerpo? El entrenador quiere que ese deportista saque una medalla, compita, no gane, eso es lo que le interesa, ¿no? Entonces, el psicomotricista tiene que ser ante todo fiel a los conceptos epistémicos, y esto es tan importante cuando nosotros vemos en primer semestre todo lo que es lo esencial de la psicomotricidad, los conceptos, cuando llevamos filosofía, por ejemplo, para ver cómo nació el concepto de psicomotricidad, es fundamental que nosotros volvamos siempre a esto, ¿no? En el equipo multidisciplinario, el psicomotricista va a tener una mirada totalmente distinta, pero es muy fácil venderse, Pablito. Y aquí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque de repente, bueno, ganamos un poco de dinero también, es posible que nos vendamos, ¿no? Y esto, pues, no debe ocurrir. Exactamente. Muy bien. En cuanto a la pregunta, Pablito, me parece interesante el hecho de poder marcar, como dice la licenciada, cuál es la especificidad del psicomotricista y el nivel de ética que este psicomotricista tiene que tener cuando va a ir a brindar sus servicios en el área deportiva. Y tenemos que pensar, se me viene a la mente, el hecho de que el psicomotricista trabaja con la estructuración del yo corporal y la reestructuración de este yo corporal en función de la mirada del otro, ¿no? Cuando hablamos de la mirada del otro en el área deportiva, me parece que tiene, en el caso del deportista, una connotación muy fuerte la mirada del otro, porque el deportista, cuando es un deportista neto y de formación, o sea, tiene en cada poro de su cuerpo el hecho de ser deportista, lo que va a querer es ganar. Y por lo tanto, el ganar implica que este cuerpo sea visible al resto. Y la sanción que el resto le dé a este cuerpo, para este deportista va a ser sumamente importante.
y puede marcar su desempeño tanto en entrenamiento como en competencia a futuro. Por lo tanto, una de las herramientas que el psicomotricista tiene que dominar es la observación, ¿no? Entonces, el psicomotricista, en pocas palabras, tiene que vivir observando a este deportista, si es una disciplina individual, o a estos deportistas, si es una disciplina de conjunto, en lo que son sus procesos de entrenamiento, observando este cuerpo y el comportamiento de este cuerpo más allá de un cuerpo instrumental, para que pueda tener la habilidad de detectar qué está pasando con este cuerpo al momento que le llega la sanción del otro, para ver que lo que decía la Licen, este cuerpo se sienta cómodo en lo que está haciendo, ¿no? Y me parece que en ese momento es cuando nosotros tenemos que trabajar de la mano, más allá de trabajar con el preparador físico, con el psicólogo, porque él va a dominar una serie de aspectos importantes para formar, para ayudar en la formación del deportista, pero nosotros, en función del trabajo que podamos realizar con juegos, con una sesión extra de juegos, qué sé yo, de maternaje, juegos de persecución, o sea, juegos netamente psicomotrices, podamos trabajar lo que es la reestructuración de este deportista, en función de ver este cuerpo más allá de un cuerpo instrumental. Y como dice la Licen, ahí vamos a chocar con el entrenador, porque al entrenador no le importa que el deportista se sienta tranquilo, pleno y que si tiene una lesión pare de entrenar, porque si no, no gana. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto que hay un deportista que para seguir jugando se pone lidocaína? O véndeme nomás y ahí va la vendada en la lesión y siguen compitiendo, porque el motor del deportista es el hecho de ganar. Pero ahí entra el psicomotricista, cuando tiene que hacer una observación previa, porque este proceso de, qué sé yo, de dolencias, este proceso de cambio en cuanto a conducta, no se da de la noche a la mañana, tiene un antes y un transcurso, y es el psicomotricista el que tiene que ir observando este antes para prever cualquier desencadenamiento después, ¿no? Entonces, es interesante y coincido plenamente con la licenciada Eliana cuando decimos que uno tiene que tener muy bien establecido cuál es su especificidad como psicomotricista, ¿no? Y en el caso de desempeñarse en otro ámbito, que no sea psicomotricista en el área deportiva, pero pero que esté en el área deportiva, tiene que ser claro, ¿no? O está como entrenador o está como psicomotricista, porque ahí se marca la especificidad y la línea delgada para que tú puedas desempeñarte en tu formación como profesional. Correcto. Bueno, aquí algo muy, muy interesante es de que la Alicia Eliana nos hablaba de que tendría que ser primero una parte como de educación, ¿no? En un equipo multidisciplinario, observar, que es lo primero, o sea, a ver, para ver si hay en alguno de los deportistas que se va a formar o en alguno de los que están en el proceso de formación, si hay algún tipo de, digamos, de lateralidad cruzada, de cualquier tipo de inconveniente que va, obviamente, eso podríamos decirlo que va a ser un pequeño perjuicio en el trabajo del equipo que va a haber en sí. Pero ahora bien, algo que es muy importante es que sí tenemos que tener claro, ¿no? ¿Cuál es nuestra especificidad? ¿Cómo vamos a ir a trabajar? Y sobre todo tener mucho cuidado, ¿no? De no tomar roles o cosas que no nos atribuyen a nosotros. Como decía la Alicia Nelly, es como que vamos a ir y vamos a tomar cosas que no son nuestras y estamos perdiendo nuestra formación y lo que nosotros somos. Entonces, Licen, una pregunta específica para usted, ya que usted es psicomotricista y también es licenciado en deportes, ¿cómo es que usted ha podido tal vez tomar, digamos, o hacer esa diferencia? Como usted decía, hay que ir o con la mentalidad de entrenador o con la mentalidad de psicomotricista. ¿Usted tal vez ha encontrado algún choque ahí o ha podido manejarlo los dos bien? ¿Cómo es que ha podido, digamos, tal vez con esta línea tan delgada que tenemos, poder manejar este caso, digamos, entre psicomotricista
y también como licenciada en educación de deportes. Pablo, le haces la pregunta más dura de la vida, a mi vida, ¿no? Porque como ya sabemos, yo tengo una formación previa de profesora, pero además yo he sido lanzadora de disco, o sea, yo he hecho una disciplina individual. El deportista individual no depende de otros para ganar. O sea, el deportista de una disciplina individual depende de sí mismo. O sea, si tú quieres ganar, vas a entrenar 10 horas porque hasta conseguir tu objetivo. Y cuando yo he jugado básquet, cuando tú eres parte de un equipo, aprendes como a depender también de los otros y a aceptar que podrías perder por culpa de otros. O sea, es interesante esa dualidad. Pero a la vez, el hecho de haber practicado una disciplina me ha llevado a ser entrenadora antes de psicomotricista. O sea, antes de ser psicomotricista yo he sido entrenadora. Por lo tanto, el entrenador no entrena para perder. El entrenador entrena para ganar, ¿no? Entonces, cuando llega la psicomotricidad a mi vida desde una percepción de la misma especificidad de la psicomotricidad, te diré que he sufrido bastante, porque con los ojos de psicomotricista yo podía haber entendido por qué algunas de mis jugadoras había momentos en los que no se sentían cómodas con su cuerpo, pero yo seguía exigiendo para ganar, ¿no? Y entonces ya en la soledad de tu habitación, como puede sonar en una canción, tú vas analizando, ¿no? Y es cuando o tienes que decidir en el ámbito deportivo, o eres psicomotricista y ayudas a que las personas puedan sentirse cómodos con su cuerpo, o dejas de ser psicomotricista y te quedas como entrenadora. No puede haber esa dualidad. Y con la experiencia propia de algunas horas de pasármela sufriendo, de por qué exiges tanto cuando alguien se siente mal, es que te puedo decir con pleno conocimiento, o dejas de ser entrenadora y eres psicomotricista, o eres psicomotricista y dejas de ser entrenadora, porque no hay un lazo en el cual podamos decir, puedes hacer las dos cosas. No las puedes hacer, porque las miradas son totalmente diferentes. Ahora sí, en el proceso de iniciación deportiva, ahí sí te puedo decir que un psicomotricista y un entrenador pueden entrar. ¿Por qué? Porque tú vas a dar las bases psicomotrices y lo que haces es que el niño disfrute cada una de las actividades. O sea, tú no vas a tener la presión de debe ganar, sino vas a tener la presión de que disfrute y afiance muy bien sus habilidades básicas y tú vayas viendo el desarrollo homogéneo del niño para que se sienta feliz con lo que está haciendo. Pero ya en un nivel de competencia o alto rendimiento, no creo que haya una unión. O eres una cosa o eres la otra. No puedes ser las dos. Sí. Súper. Bueno, muchísimas gracias, Lice, por la respuesta tan sincera que va a ayudar a muchísimos, ¿no? Y con esto es con que concluimos, digamos, con nuestra ronda de preguntas. Justamente, primero vamos a comenzar con la Lice Herrero, luego con la Lice Eliana. ¿Qué sugerencias o qué consejos o qué advertencias tal vez podría dar a nuestros compañeros tal vez ya egresados o licenciados o a nuestros compañeros que todavía están en la universidad sobre qué cosas tendrían que tomar muy en cuenta al momento de dedicarse al ámbito deportivo como psicomotricistas? Ya. Bueno, creo que el primer consejo que les puedo dar es que hagan una mirada interna y primero decidan si quieren ser psicomotricistas o quieren ser entrenadores. Primero que nada, decidan eso. Lo segundo que creo que tienen que dominar es si se van a desempeñar en el área deportiva, es que dominen todo lo que está relacionado con la disciplina deportiva, ¿no? Luego, que dominen lo que son las etapas y los hitos del desarrollo. Y luego, que esta parte que te voy a decir me ha causado conflictos en algún momento, y la Lice Eliana se va a reír, yo creo, cuando lo mencione, y es que este psicomotricista que quiere dedicarse al área deportiva tiene que tener condición y forma deportiva.
tiene, sí o sí tiene que tener no me refiero a 90, 60, 90 o un cuerpo de Adonis, sino que tu cuerpo pueda acompañar cada una de las actividades deportivas que va a realizar tu población, ¿sí? Entonces, condición, porque si estás trabajando con un equipo de básquet, mínimamente tienes que saber jugar básquet y en algún momento decir, pero una entrada se hace de esta manera, y en especial cuando la persona tiene lateralidad cruzada, o sea, el psicomotricista tiene que poder mostrar ese ejercicio. Entonces, tiene que tener condición y forma deportiva si es que desea incursionar en el área deportiva. Perfecto. Aquí tal vez haciendo un paréntesis para que luego escuchemos la respuesta de Liz Eliana, es algo muy cierto que tal vez a veces no lo tomamos en cuenta, es que sí, efectivamente, no solo tal vez en el ámbito deportivo, un psicomotricista sí tiene que tener un cierto grado de condición física, ya que cuando trabajamos con las otras personas, con los niños, con adultos mayores, prestamos nuestro cuerpo, entonces a veces hay que alzarlos, hay que acompañarlos, hay que sostenerlos. Entonces, ese rato a veces, no sé, por ahí, por ejemplo, yo me acuerdo que trabajé con un niño que tenía síndrome de Down, que ya tenía sus 20 años, era grandote y pesado, entonces yo estaba así como que tratando, pero sí, efectivamente, o sea, tenemos que tener un cierto grado de condición física porque prestamos nuestro cuerpo y es algo importante, ¿no? O sea, tener esa preparación también, ¿no? Como usted dice, dicen Herrera, no estar así todo el rato ahí con las pesas, ¿no? Pero sí tiene que haber una pequeña parte también de que tenemos que ser conscientes de que va a llegar un momento donde tal vez vamos a dar, bueno, va a llegar ese momento donde vamos a prestar nuestro cuerpo a la otra persona, se va a querer subir encima de nosotros, infinidad de cosas donde tenemos que aguantar, ¿no? Donde tenemos que resistir y sobre todo para dar ese acompañamiento a la persona y también la otra persona pueda saber de que nosotros estamos ahí para sostenerla, para apoyarla, para ayudarla sobre todo, ¿no? Ahora sí, Liz Eliana, ¿qué consejos, qué cosas les podría decir? Ya, como decíamos, a estudiantes que se están formando o compañeros ya egresados o licenciados que tal vez quieran incursionar en el ámbito deportivo, ¿qué cosas les podría decir? ¿Qué consejos? ¿Qué advertencias? No sé. Bueno, creo que voy a retomar y hacer énfasis lo que dije anteriormente, y es en esto de no venderse, ¿no? De no prostituirse en el sentido de, pues, cambiar nuestra mirada. Eso me parece algo fundamental en el ámbito deportivo, porque definitivamente si nuestra mirada va a cambiar, ¿no es cierto? Y va a posicionarse en otro lugar, seguramente, como decía Eli, ¿no es cierto? Vamos a estar muy cerca de repente porque manejamos bien el gesto deportivo, etcétera. Vamos a estar haciendo seguramente ocupando el lugar de un entrenador, y ese no es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, la primera recomendación y una exigencia para mí es esta, ¿no? Es el tema ético, pero sobre todo volver siempre a nuestros conceptos de base, ¿no? Los conceptos que dan origen a la psicomotricidad, más allá de cualquiera de sus intervenciones. Eso es fundamental, ¿no? Otro punto que, bueno, tal vez un poco hablando o mencionando lo que decía Eli, esto de que pues el psicomotricista debe tener como ciertas exigencias a nivel deportivo o de condición de repente. Bueno, yo pienso que el psicomotricista debe sentirse bien en su propia piel, ¿no? De que es verdad que la psicomotricidad nos exige cierta, por ejemplo, agilidad, es verdad, o sea, porque si por ejemplo estás con un grupo de niños y estás en el piso y de repente no puedes pararte, alguien tiene que ayudarte a pararte, evidentemente no es cierto, es cierto, hay que tener ciertas habilidades, y que seguro que ahí tiene que ver mucho el tema del cuidado del propio cuerpo, ¿no? Pero el psicomotricista ante todo debe sentirse bien en su propia piel. Yo personalmente pienso que el psicomotricista que va a trabajar en el ámbito deportivo, claro que tiene que conocer la técnica, digamos, del deporte que decía la Licenelli, en el sentido de que, por ejemplo, para que yo vea si lo que está fallando en un determinado gesto técnico es el control del movimiento, es la automatización del movimiento, es la sincronización, es la coordinación, cualquier aspecto,
tengo que conocer esa técnica. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sin embargo, creo que, digamos, y esto da para otro conversatorio, ¿no? Sin embargo, creo que no va casado el hecho de ser psicomotricista y tener condición física, ¿no? Para un profesor de educación física esto es básico, ¿no? Es decir, tiene que haber jugado el profesor de educación física todo lo que va a enseñar, lógicamente, ¿no? Pero creo que la regla básica es que el psicomotricista se sienta bien en su propia piel. Si yo, por ejemplo, yo personalmente, bueno, tengo mis hijos deportistas, sobre todo la mayor deportista y bueno, los otros dos también, pero yo personalmente no hago deporte, ¿no? Deporte como tal, pero me gusta muchísimo, he aprendido muchísimo en el INSEF cuando he sido docente en la formación de maestros de educación física, pero entiendo que tengo que conocer muy bien, digamos, si quiero trabajar en el ámbito deportivo, tengo que conocer muy bien el tema de deporte, ¿no? Pero no creo que sea necesario tal vez como que ser hábil en el juego, ¿no? Eso personalmente, ¿no? Yo creo que es muy importante sentirse bien en nuestra propia piel. Ese sería como el cúmulo de la psicomotricidad, ¿no? Donde estemos, donde lleguemos, seamos niños, adolescentes o adultos mayores, el sentirnos bien en nuestra propia piel va a cambiar totalmente nuestra forma de ver la vida, ¿no? Eso, Pablito. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas que tal vez tengan las personas que nos están viendo. Ahí tenemos una que dice, buenas tardes, ¿a qué edad se puede iniciar el deporte en los niños y qué toma en cuenta la psicomotricidad para tal actividad? Estaríamos hablando, yo pienso, de una iniciación deportiva, ¿no? Entonces, las dejo con las expertas para que puedan responder esta pregunta. Muy bien. Lo que tenemos que ver y bueno, tenemos que recomendar también es el hecho de que cada una de las disciplinas deportivas tiene un momento de ingreso diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, para gimnasia, el momento de iniciación es a tempranas edades. Para baloncesto o para fútbol, qué sé yo, podríamos decir que está entre los 7 años a 8. Pero antes de una iniciación deportiva tenemos que recomendar desde lo motor instrumental que tenemos que estar con bases sólidas de lo que son el desarrollo de las habilidades motrices básicas. Para nosotros hacer una iniciación deportiva, todo lo que son las habilidades motrices básicas tienen que estar maduras de acuerdo a los hitos de desarrollo en cuanto a iniciación deportiva, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar, como psicomotricistas, lo recomendaríamos que antes de una iniciación deportiva se pueda proceder a lo que son sesiones de psicomotricidad educativa para que un psicomotricista especialista en el área pueda ir dando la direccionalidad a esta iniciación deportiva. Yo algo que quisiera añadir a eso es que lo previo al deporte, y creo lo fundamental en el deporte también, para cualquier deporte, es trabajar con la instauración del placer por el movimiento, ¿no? Eso deberíamos poder garantizarlo en los distintos espacios, deberíamos tener políticas públicas que apoyen a eso, el movimiento placentero, ¿no? Una vez que, si el niño, lo volvemos a decir, se siente bien en su propia piel, va a poder fácilmente esforzarse, ejercitarse en cualquier deporte, ¿no? Ese es me parece la piedra angular de todo, ¿no? El disfrutar lo que uno es, ¿no? El sentirse bien en la propia piel y el placer por el movimiento, eso es fundamental. Sabemos que el movimiento es la base de todo, ¿no? Del aprendizaje, de las habilidades deportivas, etcétera, pero sobre todo el movimiento placentero. Bien, super. Me parece algo muy importante, digamos, las dos respuestas. Una de la Liz Herrera, que tenemos que tener en claro, ¿no? Con qué bases va a iniciar, ¿no? Porque no es como que le vamos a meter, digamos, a que juegue fútbol y todavía, digamos, no está en un patrón maduro, y por ahí está en un patrón inicial, entonces en el fútbol no va, lo van a hacer a un lado y ya iba a venir más problemas, ¿no? Y lo más fundamental, lo que decía la Alicia Eliana, es que tiene que haber un placer, ¿no? Por realizar ese deporte, porque a veces como que a veces los papás dicen, ya, que vaya a hacer algo y que no esté molestando en la casa, entonces lo meten a cosas donde
tal vez ni va a querer participar y no va a querer hacer, ¿no? Entonces, eso a tomar muy en cuenta la persona que nos hizo la pregunta, Ujú. también los que nos están escuchando, de que uno, ver el desarrollo en el que se encuentra y sobre todo que el niño pueda tener ese placer, digamos, por realizar ese deporte y ya de acuerdo, digamos, al deporte que se vaya a hacer, como nos aclaraba la Licen Herrera, es que se tiene que ver a qué edad va a ir y va a corresponder a cada deporte, ¿no? Y otro elemento también que es importante, Pablo, considerar es el hecho de la observación que los padres puedan hacer en función del club deportivo al que van a llevar a sus niños, ¿no? Sería importante que puedan ir, cuando se trata de una iniciación deportiva, a un club o a una escuela deportiva donde se respete al niño en su proceso de desarrollo, porque también hemos tenido la triste experiencia de haber observado alguna vez en una escuela de fútbol que a niños pequeñitos que no podían realizar el gesto técnico adecuadamente, muchas veces los entrenadores los violentaban, ¿no? Entonces, no puedes hacer ese maleta, qué sé yo. Entonces, desde la psicomotricidad nosotros estamos conscientes de que ese tipo de conceptos y actitudes marcan a los niños. Entonces, es muy importante de parte de los papás observar muy bien al tipo de escuela deportiva que van a llevar a los niños para que este proceso de iniciación sea placentera para los niños y no sea una tortura. Y un aspecto más, Pablito, tal vez considerar que generalmente la iniciación, lo que digamos, un concepto de repente que puede normar la iniciación es que siempre es importante que el niño aprenda a coordinar su cuerpo por sí solo y luego recién después con un elemento, ¿no? Es decir, si tendríamos niños que no tienen todavía muy buen nivel de coordinación, es importante elegir tal vez deportes que tienen que ver con solamente el cuerpo. Estamos hablando de la gimnasia, del atletismo, la natación. Y después deportes que tengan que ver con la coordinación del cuerpo con un elemento. Estamos hablando del baloncesto, del fútbol, del vóley, etc. Es importante esto que decía la Licen Eli. Los papás debemos considerar el deporte, evidentemente es fundamental, pero en muchos casos necesitamos la consulta a un especialista. No todos los niños, solamente porque cumplieron 6 años y porque el cupo en la escuela de fútbol o no sé qué se abrió, van a poder poder hacer van a tener un buen rendimiento, ¿no? Hay muchos aspectos, sobre todo emocionales, que cuidar en el niño antes de iniciar el deporte. Claro, justamente tomando una parte que decía la Licen Herrera, que creo que es muy importante, digamos, previo antes de que si se quiera iniciar, digamos, un papá quiera poner a su hijo a un deporte, creo que es necesario que pueda pasar tal vez antes por un psicomotricista en el área de educación para que se pueda hacer una observación, ¿no? Para decirle, mire, papá, estas son todas las aptitudes que tiene su hijito, yo le recomendaría este deporte y así con una mejor guía, ¿no? Teníamos una pregunta también de parte de nuestra licenciada Ángela Nistaus, que dice, en relación al rol del psicomotricista en el ámbito deportivo, ¿sugerirían a los estudiantes desarrollar investigación sobre o sea, a que los estudiantes ya al estar hablando de este tema puedan, no sé, buscar más, indagar más, cómo es que un psicomotricista puede enfocarse mucho más, no desviarse de su papel en este ámbito deportivo? Bueno, creo interesante el poder manifestar que, primero que nada, si al estudiante le apasiona el tema, yo creo que el tutor tiene que acompañar este apasionamiento. ¿Por qué? Porque si el estudiante está apasionado por un tema, de hecho se va a titular muy pronto, porque le gusta ese tema, ¿no? Pero lo que sí el tutor, el relator o el profesional que esté acompañando a este estudiante que quiere hacer investigación, tiene que ayudarlo y llevarlo siempre al eje central, la especificidad de la psicomotricidad. Y permitirle el hecho de que pueda elegir temas que le ayuden a ver la especificidad del psicomotricista y de la psicomotricidad, no el rendimiento deportivo.
Porque ya si hablamos de rendimiento deportivo, no sería una tesis de psicomotricidad. Yo pienso, Pablito, que, bueno, retomando un poco lo que decía la Liz Herrera, es fundamental realizar investigaciones en este ámbito, justamente porque no tenemos, digamos, muchos trabajos al respecto, ni fundamentos teóricos que sustenten este abordaje. Sin embargo, creo que es fundamental son fundamentales plantear investigaciones en el ámbito de el rol del psicomotricista, eso es clave en el ámbito deportivo, ¿no? Otro tema fundamental, me parece importante que tenemos algunas tesis, es el rol del psicomotricista en el deporte de alto rendimiento, la escucha del cuerpo en deportistas de alto rendimiento, el rol del psicomotricista como de repente profesional que va a prevenir la instauración de trastornos alimenticios en el deporte de alto rendimiento, ¿no? Si la persona tiene una buena relación con su cuerpo, va a poder establecer el límite entre lo que es, por ejemplo, una dieta, ¿no? Necesaria para un rendimiento deportivo adecuado y un trastorno alimenticio. Si no, el deportista se va a obsesionar tremendamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, investigaciones en este ámbito son fundamentales, ¿no? Todo lo que es este trabajo con la escucha al cuerpo es clave y también, de repente, por ejemplo, la incidencia de cuando hay ciertos trastornos o ciertas alteraciones más bien en el desarrollo psicomotor, cómo inciden estas alteraciones en digamos, en la iniciación deportiva, ¿no? El típico caso de la lateralidad cruzada o de un problema de atención, ¿no? Cómo va a determinar dificultades en el aspecto táctico, técnico. Esas también son investigaciones importantes, pero creo que el rol es lo que debe marcar nuestra investigación en el ámbito deportivo. Plenamente, Lucien. Y bueno, de casualidad, mi titulación se ha dado con una tesis deportiva y he tenido la oportunidad de guiar también unas 3 tesis en el ámbito deportivo, entonces apasiona este tema. Seguro. Sí. Sí. Bueno, aquí tenemos una preguntita más, es algo larga, se las voy a leer. Dice, muy buenas tardes, excelente presentación a las licenciadas. En relación al rol del psicomotricista en el deporte, ¿cómo podríamos realizar un seguimiento o acompañamiento en edades posteriores a la iniciación deportiva? Es decir, ¿podríamos construir nuevas formas de abordaje hacia los niños, delimitando, por supuesto, nuestro rol y ampliando nuestro espacio en el deporte? Bueno, me parece que en este tema es complicado y como lo habíamos dicho antes, si nosotros estamos en el proceso de iniciación deportiva, no tenemos la carga emocional de ganar, de dar un rendimiento deportivo en cuanto al trabajo que hacemos con los niños. Tristemente tengo que decir que en el momento en el que el niño empieza a competir es cuando el psicomotricista tiene que dar un paso al costado y ser parte del equipo multidisciplinario. O decir, yo llegué como psicomotricista hasta aquí y ahora soy entrenador. No podría, porque va a frustrar también a los deportistas. Los deportistas también quieren ganar. Y ese es el rol del entrenador. Sí, creo que debemos evidentemente marcar esta diferencia. Y bueno, un saludo a Renzo primero, que es el que nos hace la pregunta. Creo que el acompañamiento va a ser siempre importante desde el psicomotricista, ¿no? Pero después de la iniciación deportiva, cuando ya el deportista está, digamos, en un ámbito deportivo, no es alto rendimiento, pero es un ámbito deportivo, tal vez el psicomotricista podría tener, y sugiere Renzo, elaborar algunos instrumentos de seguimiento, podría tener tal vez alguna injerencia en lo que es esto de que de repente ir afinando el gesto técnico en términos de lo que decíamos antes, de los contenidos cognitivos del movimiento, ¿no? Sin embargo, coincido con Alice en Eli de que ahí hay una estrecha línea y que hay que conservarla, hay que cuidarla con el rol del entrenador, ¿no? Sin embargo, Pablito, está en construcción todo esto.
Pienso también que podría ser parte de la investigación, un poco volviendo a la anterior pregunta, pero y enfocando a lo que decía Renzo, pienso que podríamos también trabajar en la elaboración de, por ejemplo, instrumentos de evaluación para el psicomotricista en el ámbito deportivo, que nos permitan hacer el seguimiento en las diferentes etapas. De eso también tenemos muy poco. ¿Qué es lo que mira el psicomotricista cuando el niño está haciendo iniciación deportiva? ¿Cómo evalúa la organización del espacio? No solamente a partir de, no sé, de nociones espaciales, ¿no? Es decir, también podríamos trabajar con investigaciones y un poco contestando a Renzo, que trabajen en lo que es la elaboración de instrumentos de evaluación para trabajar en lo que es el seguimiento durante las distintas etapas del deportista, ¿no? Respetando siempre lo que decía la Licenelli, el rol de los otros profesionales del equipo. Ok, correcto. Bueno, entonces aquí podríamos hacer como una pequeña diferencia, ¿no? Que, digamos, de momento podríamos decir que nosotros como psicomotricistas nos vamos a la parte de la iniciación deportiva y después ya posteriormente, digamos, cuando ya sean deportistas de alto rendimiento, a la parte del cuidado, a la parte de ver ese cuerpo, ¿no? Y como decía la Liz Nelly y la Liz Herrera, bueno, primero aquí tomar esa parte, digamos, de cuando ya se vuelve el deportista, ya se quiere convertir en un deportista de alto rendimiento o ya entra en una parte de la competición, como que hasta ahí, digamos, un rato nuestra labor hasta ahí quedó, pero también lo que dice la Liz Neliana es de que también como para que nos dé esa parte de interés y podamos investigar mucho más, podamos tal vez buscar esos instrumentos que preguntaba, que decía Renzo, ¿no? De cómo podríamos tal vez hacer el acompañamiento, tal vez podríamos hacer esa parte de investigar, ¿no? De que, digamos, bueno, digamos, ¿no? Pepito comenzó así, fue avanzando así, pero ahora hubo un retroceso y tal vez ver el por qué, ¿no? Porque siempre hay algo, digamos, de que puede llegar a haber pasado, ya sea o a nivel motor, o a nivel afectivo, o a nivel cognitivo, de que haya podido pasar, ¿no? Entonces eso nos serviría a nosotros como, tal vez como un poco respondiendo a Renzo, ¿no? De que ya tal vez tomarnos esa tarea de investigar un poco, de ver cómo podríamos tal vez hacer ese acompañamiento, pero obviamente teniendo esas delimitaciones, ¿no? Respetar nuestro rol de psicomotricista y también tomando aparte lo que ya hacen los entrenadores físicos, ¿no? Vamos a ver si tenemos tal vez otra preguntita. Si no, hasta aquí llegó nuestro conversatorio, este tema de interés que hemos tenido del rol de psicomotricista en el ámbito deportivo. Vamos a ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? 5, 4, 3, 2, 1, nada, al agua. Yeah. Nada. Bueno, agradecerles muchísimo, licenciada Eliana, licenciada Herrera. Muchísimas gracias por darnos esta información tan importante, ¿no? Y sobre todo por aclarar muchas dudas que tal vez teníamos, ¿no? Como decía al principio, creo que muchos hemos entrado con esa parte, ¿no? Psicomotricidad, deporte, uy, yo soy deportista y esto, pero hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que, digamos, es un deportista y cómo un psicomotricista entra en su rol para trabajar en este ámbito del deporte, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo, licenciadas. Muchas gracias por el aporte, por el conocimiento y sobre todo por compartir, ¿no? Esta parte y aclarar nuestras dudas a nosotros que somos ya egresados, a los estudiantes y sobre todo yo pienso que han animado y han aclarado muchas cosas a mis compañeros que tal vez quieren enfocarse en esta parte del deporte, sobre todo para que tengan las cosas claras, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que preparar para ir a este ámbito deportivo. Ok, Pablito, nos dicen, bueno, que tenemos muchas otras preguntas que no hemos alcanzado a hacer. La licenciada Brito también nos está haciendo unas preguntas y tenemos varias preguntas de la audiencia. Si podemos responderlas, las vamos a responder en el Facebook directamente, ¿ya? Porque, bueno, ha sido se nos ha terminado el tiempo, pero las vamos a responder. Licenciada Herrera, por favor, podríamos hacer ya las respuestas en el Facebook. Claro Para que nuestros sí, estudiantes. un placer. Sí. Gracias, Pablito. Bueno, agradecerles, licenciadas, nuevamente. Y bueno, va a ser hasta una siguiente oportunidad en nuestras aulas virtuales de Yo Soy Globalito. Tal vez esto nos abre, tal vez para que podamos hacer, tal vez con alguna pregunta o algo, para que podamos tal vez tener
tener otro conversatorio más sobre esta parte del ámbito deportivo que yo pienso que abarca muchas cosas más, ¿no? Que es de nuestro interés y sobre todo para aclarar las dudas a nuestros compañeros y a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Licen Eli, muchas gracias, Licen Herrera. Ha sido muy lindo compartir este tiempo con usted. Muchas gracias, Pablo. Licenciada Eliana, realmente ha sido un placer compartir este espacio con usted. Precisamente con usted, que ha visto cómo he iniciado esta carrera en psicomotricidad y que también ha guiado mi tesis en psicomotricidad. Entonces es un placer haber pasado este espacio con usted. Muchas gracias, Pablo, eternamente agradecidos, y estamos ahí para lo que se necesite. Muchísimas gracias. Gracias Pablito, gracias Eli, muy lindo realmente esto de poder charlar entre los tres y compartir experiencias. Agradecida con el Globalito, muchas gracias Globalito, están haciendo un trabajo maravilloso, realmente maravilloso, que de repente nosotros los que les llevamos años no hemos podido concretar y ustedes lo están haciendo. Maravilloso el trabajo, Pablito, un aplauso para tu equipo. Gracias Globalito, gracias licenciada. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ya va a ser hasta una siguiente oportunidad. Que Diosito les bendiga mucho. Y bueno, también recordar a todas las personas que nos están viendo que no se olviden que tenemos nuestros retos de Globalito, que tienen premios, y no se olviden desafiar a las licenciadas para que puedan ser parte y que todos podamos ser parte de este equipo de Globalito, para que todos podamos unirnos ahí con las charlas, con los retos. Así que eso es todo por hoy. Les agradecemos mucho por su tiempo que nos han brindado. Que tengan un buen fin de semana. Bueno, ya estamos a media semana, y que les vaya muy bien en todo. Muchísimas gracias por todo. No se olviden que este es nuestro espacio. Yo soy Globalito, y que cada día tenemos nuevos temas a tratar, nuevos conversatorios, y los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias por todo. Chao, gracias. Chao, Globalito.